Buenas. Hoy lo que vamos a ver es cómo crear una aplicación desde cero con Preact. Preact es un framework web de frontend que intenta mantener una compatibilidad con React, pero justamente pesa 3K, es muchísimo más chico y tiene todas las features que queremos y saca algunas cosas que en realidad no son tan necesarias y que incluso pueden, eh, digamos, hacerse desde userland. Lo que vamos a hacer hoy es una aplicación muy chiquita que nos va a permitir buscar una frase, escribir una frase y nos va a devolver una lista de emojis que podrían llegar a representar la frase que quisimos decir. Esto lo encontré en una API nueva que nosotros le decimos, por ejemplo, hey, my name is Dan, y nos va a dar una lista justamente de emojis que lo representan con un score que va entre 0 y 1, que no dice cuán probable es que tenga sentido usar este emoji para representar la frase. Vamos a usar Webpack también. Webpack es un module bundler. Lo que va a hacer es agarrar todos nuestros archivos, todas nuestras dependencias y los va a juntar en un solo archivo, lo cual nos va a permitir tener una estructura mucho más rica que la que haríamos con tags script y todo repartido por todos lados. Y bueno, vamos a empezar desde cero. Yo creé simplemente una carpeta y lo único que no voy a hacer, que deberían hacer ustedes, es instalar Webpack y lo que se llama el Webpack Dev Server, que es un servidor de desarrollo que nos va a permitir hacer las cosas más rápido. Vamos a hacer npm y ustedes van a hacer "-g", Webpack y Webpack Dev Server. Le dan Enter y va a instalar todo. Yo ya lo tengo instalado. Pero una vez que tengan eso instalado, lo único que tenemos que hacer es empezar desde cero. Entonces, lo primero que hacer es crear un package.json. Como vas a tener dependencias y vamos a hacerlas vía npm, tengo que tener un package.json. La forma más fácil de hacerlo es npm init -y. -y es decirle dame todos los defaults. Eso justamente nos crea este package.json con el nombre de la carpeta, el archivo index por default y acá un script de test que no tiene nada. Lo próximo que vamos a hacer es configurar Webpack, que suele ser la parte más aburrida, así que la pueden saltear en el video, pero también es la parte más confusa. Así que vamos a ir de a poquito contando qué hace cada cosa y por qué lo hacemos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear un archivo llamado webpack.config.js. Webpack, la manera de configurar es dándole un JavaScript y va a ser un módulo de Node. Así que lo que tenemos que hacer es módulo exports y vamos a volver un objeto. Esta es la configuración de Webpack. Nosotros lo que vamos a usar Babel, que Babel es un transpiler, lo que va a ayudarnos a escribir código de ECMAScript 2015 o ECMAScript 2006 o lo que queramos, y lo va a llevar un código que funcione en cualquier navegador más o menos moderno. Entonces, la configuración primero, lo que hay que decirle a Webpack es, bueno, dónde va a ir a buscar el primer archivo que después va, nuestro entry point, que después va a buscar las otras dependencias. En nuestro caso va a ser vamos a tener nuestra entrada en la carpeta source, el archivo index, así que vamos a crearlos primero. Es el index.js, que está acá en la carpeta source, que está vacío. Y entonces le vamos a decir, vamos a crear el módulo path de Node. Esto es un archivo, es un módulo de Node, así que podemos usar cualquier cosa acá adentro, podemos usar file system o lo que quieran. Es path join. Nuestro directorio actual es dirname. Vamos a decirle, pero dentro de la carpeta source y el archivo index.js. Esto es lo mismo que si yo quisiera haber dicho dirname más, pero es más lindo y más elegante usar el módulo path. Bueno, una vez que tenemos el entry point, después vamos a decir dónde tiene que escribir el resultado. Entonces va a ser nuestro output. El output va a tener por un lado el path, que va a ser la carpeta donde va a ir a dejar los archivos. En este caso va a ser también pipe.join, el directorio actual, pero la carpeta llamar public. Entonces vamos a crear la carpeta public vacía, porque justamente ahí es donde vamos a meter nuestro archivo JS. Y el nombre del archivo en este caso
es el file name, lo vamos a llamar app.js. Se puede llamar como quieran, a mí me gusta llamarlo así. Entonces, una vez ya definimos la entrada y la salida. Ahora vamos a definir un par de cosas más específicas de este tipo de proyectos, pero que es muy probable que las usen cuando desarrollen. Primero es el atributo module. Acá vamos a generalmente cargar nuestros loaders. Los loaders de Webpack lo que hacen es agarrar cada archivo que va a interpretar Webpack y transformarlo. En este caso nosotros vamos a usar Babel, que es esta herramienta que nos va a permitir hacer transpiling del JavaScript nuevo al estándar viejo de ECMAScript 5. Entonces vamos a usar un módulo que se llama Babel Loader. Decimos queremos Babel Loader y va a preguntar sobre qué archivos querés que corra. Entonces acá le decimos, bueno, esto es una regular expression, le vamos a decir solamente corre Babel sobre los archivos de JavaScript. Es decir, los que tienen una extensión JS. Y le puedo decir que excluya cualquier cosa que esté dentro de Node Modules. Node Modules va a ser la carpeta donde están nuestras dependencias. Entonces no queremos que Babel corra sobre nuestras dependencias. Esto es bastante importante. Este es el único loader que vamos a usar por ahora. Y después vamos a saltar a un par de cosas que a mí me suelen servir. Esto no es fundamental, pero está bueno. Hay un atributo que es resolve, que resolve lo que nos va a dejar es decirle a Webpack cómo hacer ciertos aliases en las dependencias. Y yo voy a usar root, que root lo que nos permite es agregar ciertos paths, digamos, ciertos directorios en nuestro proyecto que van a poder usar require sin tener que usar require relativos. Ahora vamos a ver cómo es. Pero vamos a decirle path.resolve source. Es decir, que yo cuando tengo un archivo, por ejemplo, si tengo el archivo source barra components barra header, en vez de hacer require punto barra source barra components barra header o punto barra, dependiendo de donde estemos, voy a poder hacer simplemente components header, que es mucho más piola y es más agradable y no nos perdemos no tenemos que andar fijando dónde estamos parados para llevar una dependencia. Y lo otro que voy a usar es para el dev server que les conté que ya tendrían que haber descargado. Vamos a usar el atributo history API fallback, porque como esto va a ser una single page application, le tengo que decir, bueno, si esta es una ruta que no es el index, ¿a dónde vas? En este caso te mando el index HTML. Esto no es fundamental, pero está bueno para desarrollar. Y como les anticipé recién, vamos a tener un archivo index.html que va a ser nuestra entrada a la aplicación siempre. Y el index, como tengo Atom, me autocompleta todo, pero es simplemente un HTML. El título va a ser emo. Vamos a ponerle un poco de styling, el típico styling. El root ya vamos a ver, pero va a ser donde se monte nuestra aplicación. Vamos a dar margin 0 y height 100% y vamos a darle una font. Vamos a ponerle Helvética, esto siempre lo copio. Y la típica vamos a hacer la de box sizing para poder tener, para hacer más fácil los cálculos de las cajas. Y después dentro de body lo único que hacemos es crear un div root, lo llamé yo, pero lo pueden llamar como quieran, que es donde se va a montar nuestra aplicación de Preact. Y después solamente el script que nos va a generar Webpack, ¿no? En Webpack le dijimos, bueno, generame en public app.js y en el index que está dentro de public.js le digo, che, anda a buscar el app. No es más que eso. Entonces con todo esto deberíamos tener todo, pero no. Como les dije, usamos Babel. Babel necesita su propia configuración y sus propios módulos. Así que vamos a crear un nuevo archivo, Babel RC, que es la configuración de Babel, la configuración que nos va a permitir usar el transpiler. Entonces Babel tiene
Algo que se llama presets, que es básicamente que tenemos que decir qué funciones va a correr adentro del transpiler. En este caso va a ser solamente ECMAScript 2015. Y los plugins, le vamos a decir que solamente queremos el plugin que se llama transform, perdón, React.js. JSX es este HTML que vamos a usar, que ahora vamos a ver cómo es. Es como si fuera un HTML, pero al fin y al cabo lo que va a hacer la transformación es convertirlo a funciones de JavaScript. Voy a decir pragma h, que es lo que necesita Preact. O sea, JSX de React usa la función, no sé, que se llame JSX.algo y la Preact usa una que se llama h porque es HyperScript, que es otra cosa, pero a otros no nos va a interesar. Lo último que tenemos que hacer es instalar las dependencias. Son todas dependencias de desarrollo, así que es savedev, o también pueden hacer, si les gusta la versión corta, npm i de install menos d de development. Tengo que instalar muchas cosas. Primero Webpack local. Vamos a empezar por las de Webpack. Después el Babel Loader con el Babel Core. Babel Core es Babel en sí, es decir, tenemos que instalarlo. Y tenemos que instalar después el Babel Preset ECMAScript 2015 y el Babel Plugin. Esto dice, bueno, que puede ser difícil o confuso de ver cuál necesitamos, pero bueno, es Babel Preset S2015, Babel Plugin, Transform React.js. Y lo último que nos falta es cómo correr la aplicación, ¿no? Que básicamente lo que vamos a hacer es, en nuestro package.json vamos a volar el test por ahora y vamos a decir start. Así cuando vamos en npm start va a correr lo que queramos. Y me lo voy a copiar porque es difícil de acordárselo, pero vamos a ver el webpack del server en el puerto 4444. Básicamente lo que hacemos es, cuando haga npm start, corre el webpack del server, que es el servidor de desarrollo, que tenga hot module reloading, bla bla bla, tenga todo, que los assets lo vaya a buscar a public, que es nuestra carpeta public, que ustedes si se llama assets la pueden renombrar o lo que sea, y corre en el puerto 4444 en este caso. Muy bien. Ahora tenemos todo, entonces supuestamente si hacemos un cambio de proyecto. Muy bien. Npm start, y esto debería levantar todo. Muy bien. Vamos a ir al puerto 4444 y no le gustó, obviamente. Vamos a ver por qué. Creo que tengo ese puerto ocupado. Muy bien, ahí está. Tengo el HTML vacío, nuestro .js que pasó por Webpack. Y esto es sí, todas las cosas que nos daba Babel y Webpack. No tenemos nada, pero ya tenemos todo este código corriendo. Que es todo el código de Babel y todo el código del dev server. Así que bueno, ya tenemos el boilerplate de toda nuestra app. Que sí, parece un montón, pero bueno, si tardamos un ratito y ya tenemos todo el boilerplate, después se va a hacer todo mucho más simple. Vamos a dejar corriendo esto, que se va actualizando solo. Y vamos a empezar a hacer nuestra app. Entonces, vamos a instalar Preact. Preact es justamente la dependencia del framework que vamos a usar.
Muy bien, ya está instalado. Entonces lo que vamos a hacer es importar de Preact. Ahora vamos a ver qué es la función h y render. Básicamente, como les dije antes, que está este JSX, vamos a ver cómo es como una sintaxis parecida a HTML que nos permite declarar nuestra UI adentro de JavaScript, y lo que va a hacer es la transformación de Babel es agarrar esta sintaxis de como si fuera HTML y convertir la función en JavaScript, que va a ser h, la función h. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera, podría escribir un h1 sin atributo, sin hijos, y que diga hola, ¿no? Entonces, como vamos a ver, Preact tiene la función render, es la que va a justamente dibujar en nuestro DOM. Entonces vamos a decir, dibuja un h1 en el elemento root, ¿no? Que es el que le dijimos, el que está en nuestro HTML. Entonces ese va a ser el elemento donde se va a montar. Entonces, en el root dibuja un h1, ¿sí? Esto lo vamos a hacer con la función h directo de HyperScript, sin JSX, sin nada. Y supuestamente, bueno, muy bien, acá dice hola. Entonces, no fue bien, significa esto que funcionó lo que hicimos. Como ven, es horrible escribir esto. Entonces, toda la idea esta de JSX es que yo puedo agarrar y decir h1, hola. Todo lo de JSX es eso. Puede decir hola. Digamos, escribir HTML como si fuera HTML en vez de escribir JavaScript. De hecho, si vemos, si vamos a la app, vamos a ir a buscar hola, y lo que hizo fue usar la función h. Dice h1 null hola. Fue exactamente lo mismo que hicimos antes, pero en vez de escribirlo nosotros, usamos el transpiler. Entonces, muy bien, como dijimos antes, Preact tiene esta función render que se va a encargar de justamente dibujar lo que le pasamos por primer parámetro adentro del elemento del DOM que le digamos como segundo parámetro. También pueden hacer document body, pero no está, digamos, no está recomendado. Así que bueno, vamos a empezar a hacer nuestra app. Toda la idea que tiene React y tiene Preact es que podamos, por un lado, que podamos pensar en nuestra UI como prácticamente todo como funciones que reciben ciertos parámetros y tiene un cierto resultado, ¿no? Esto viene de la programación funcional, y la idea, la característica esta se llama transferencia referencial, ¿no? Transparencia referencial, que lo que dice es eso, si le pasamos los mismos parámetros tenemos el mismo resultado, que eso es muy fácil para pensar nuestra UI y también a la hora de testear. Y lo otro que también viene de la programación funcional es la forma que tenemos de hacer complejidad es componiendo funciones, ¿no? Entonces, justamente si yo quiero hacer una aplicación que tiene un header y que tiene un router, por ejemplo, voy a poner un div y adentro voy a hacer, bueno, dibujame adentro el header y dibujame mi router, que ahora lo vamos a hacer un ratito. Pero la idea es que eso, que vamos componiendo, metiendo cosas una dentro de la otra, y eso es lo que hace que nuestra aplicación pueda ser más compleja y sin embargo seguir siendo fácil de entender. Entonces, en vez del caso del hola de ahora, vamos a crear la estructura de nuestro proyecto. Yo suelo hacer esto. Suelo adentro de source hacer una carpeta que sea components, una carpeta que sea containers, ahora vamos a ver qué es cada cosa, y una carpeta que son services, que por ahí ahora no lo usemos, pero la voy a escribir igual. Bien, containers, la idea en general es que los components son estos componentes que uno le pasa ciertos parámetros y tienen siempre el mismo resultado. Y que los containers sean otros tipos de componente de UI que sí que tienen lo que se llama estado, que es, bueno, además de pasarle parámetros, no sé, por ejemplo, si tenemos un date picker, yo hago clic, cambio la fecha y eso tiene que guardar el valor, ¿no? O sea, y no depende del parámetro que yo le pase, sino que es algo que tiene que mantener. Y
En general, de hecho hoy probablemente lo que solo hagamos es que los containers van a ser nuestras páginas, lo que mapeamos como páginas dentro de nuestra app, y que todo lo demás sea components. La idea es que mientras todo lo que podamos debería poder ser lo que llama un stateless component, que es estos componentes que justamente no tienen estado. Que los stateful components, que son los que tienen estado, sean los menos para poder pensar mucho mejor en cada uno. Entonces, el primero que voy a hacer es un stateless component, que va a ser nuestra aplicación en sí. Entonces voy a hacer un import. Se va a llamar application. Y lo voy a llamar de components application. Entonces, como ven, como en el Webpack config agarré y dije, bueno, resolveme de sers. Acá puedo directamente, estando parado en sers, puedo decir, bueno, adentro de components voy a tener application, no tengo que hacer punto barra, punto barra. Eso está bastante bueno. Y vamos a crear el archivo application.js adentro de nuestro components. Y vamos a hacer que dibuje, en vez del h1, nuestro application, que es como un tag de HTML. Lo que va a hacer adentro JSX es hacer h application y los hijos que tenga. Bien. ¿Cómo hacemos un componente? Es muy fácil. De nuevo, esto lo vamos a hacer todo el tiempo. H. ¿Por qué? Porque nosotros no lo vemos si vemos JSX, pero por adentro, acordémonos que estamos transpilando nuestro JSX, que es con nuestro HTML, a una función llamada H. Entonces, si no la declaramos, nuestra app no va a saber qué significa esta función H. Entonces hay que declararla. Y esa función H es de Preact, de nuestro framework. Y vamos a exportar. Esto es function. Vamos a exportar una función. ¿Sí? Nuestros componentes, como dije recién, van a ser funciones. El 90% de ellos, o la gran cantidad. Entonces, en nuestro caso, no sé, vamos a empezar por un H1 hola. Hola, Dan. ¿Sí? Entonces, nuestros componentes son funciones. Vamos a ver que esto funcione. Perfecto. Entonces, esa es toda la idea. Si nuestra aplicación son funciones, reciben ciertos parámetros, no tienen side effects, reciben parámetros y devuelven algo. ¿Bien? La forma en que voy a usar de definir funciones, Joanna Raw Functions, son de ECMAScript 6, 2015. Si no las usan todavía, úsenlas, pero es exactamente a lo que estaba usando antes. Si hay un solo statement si hay un solo statement, ese es el que del que se retorna, por eso no tengo que hacer return. De hecho, no debería hacer return porque me va a dar un error. Pero bueno, este es equivalente a esto. H1 la... Pero esto lo muestro porque vamos a usar todo el tiempo estas arrow function. Estas dos cosas son equivalentes. Sería export default, ¿no? Pero bueno, esta va a ser nuestra función. Entonces, bueno, ¿qué es una aplicación ahora? Es una función. Entonces es muy simple de pensar como... va a ser muy fácil pensar en nuestra aplicación si es en términos de funciones que se van componiendo una dentro de otra. Pero bueno, eso todavía no va a ser muy útil, así que vamos a darle un poco más de onda a nuestra app. Vamos a hacer un poco más piola. Vamos a decir, bueno, acá tenemos nuestra app, un header. Y después va a tener un router. Y el router lo que va a tener adentro son justamente las rutas, ¿no? Por ejemplo, va a tener un home. Y voy a tener una pantalla de about. Y estos van a ser otros componentes. El router en este caso va a ser el router de Preact. Entonces lo vamos a instalar. Se llama Preact Router. Y lo vamos a importar. Import router from Preact Router. Entonces acá ya lo tenemos. Y justamente es otro componente que lo que tiene es, adentro de ese componente tiene todas las rutas y va a elegir qué ruta usar dependiendo del path. En el caso del path del home va a ser el barra y el de about va a ser barra about, ¿no? Tiene sentido. Vamos a tener dos rutas y un header.
¿Cómo hacemos el header? Justamente vamos a hacer otro componente que si es aburrido es igual, pero aburrido es bueno. La función h y vamos a exportar otra función. ¿Sí? Toda la idea de esto también es que la superficie de conocimiento es muy simple, es muy fácil, son funciones. En nuestro header va a tener un div, que adentro va a tener un h1 que diga emo, y por otro lado va a tener una nav, perdón, vamos a ser correctos, esto va a ser un header, y va a tener una navigation bar, que va a tener los links. Entonces, Preact Router tiene links, que son una manera linda de escribir. Yo podría escribir tags A, pero anchors, pero voy a escribir links. Son más lindos. Le paso el href exactamente igual que un A, pero si las circunstancias no sirven más. Y esto va a ser, si voy al barra va a ser el home, y si voy a about va a ser el about. Muy bien. Y vamos a escribir lo que llamamos containers, ¿no? Que van a ser nuestras rutas. Por ahora lo voy a escribir como funciones, como stateless components, pero después lo vamos a tener que reescribir como stateful components, que justamente es toda la idea de cómo hacer una app. Vamos a empezar con el about, que va a ser más fácil. Vamos a importar h de nuevo from Preact. Y vamos a leer una función que lo que hace es un párrafo, vamos a ponerle, que diga vamos a escribir en castellano, no sé por qué estamos en inglés. La mejor app del mundo. Bien, vamos el about y vamos a escribir ahora también el home. El home directo lo vamos a escribir como si fuera un stateful component. Entonces, ahora viene la cosa, es cuando queremos que un componente tenga estado, tenemos que llamar a component. ¿Por qué? Porque ahora nuestro componente va a ser una clase de ECMAScript 6, no va a ser más una función, y va a tener que extender a component, que es de Preact. Entonces vamos a hacer export default, y en vez de una función va a ser una clase, se va a llamar home, y extiende de component, que es el de Preact. Y lo único que vamos a hacer por ahora es la función render, que es la única que está requerida, que justamente es, bueno, che, ¿cómo vas a dibujarte? Es lo mismo que la función esta de dibujado, ¿no? Y en este caso, ¿cómo nos vamos a dibujar? Bueno, por ahora vamos a meter un div. No, perdón. Vamos a ir home. Vamos a ver si esto funcionó. Perdón, me faltó llamar a estos componentes. Voy a llamar al header de containers components header y a las dos rutas. A home de containers home y a about de about justamente. Ahora sí. Bueno, tenemos nuestro header, que ahora vamos a poder arreglar un poco. Y nuestras rutas. Como ven, ya tenemos el router incorporado. Buenísimo. Tenemos una app con router. Ahora vamos a darle un poco de estilos. Y para eso vamos a ir primero al header. Vamos a hacer algo que se llama... O sea, ustedes pueden hacer lo que quieran. Como hay varias escuelas. Hay mucha gente que está usando
CSS Modules, que básicamente haces un require de un módulo. Yo podría hacer, no sé, import mi CSS, .css, no sé. Y después acá digo class name igual a my module. Eso. Podría como agarrar CSS, lo dibuja y después le das la clase. Lo que a mí más me gusta y que está bastante bueno por varios motivos. Primero porque el build size, o sea, hay un motivo bueno, ¿qué CSS le damos al cliente? Démosle el mínimo posible. Entonces, haciendo CSS inline, justamente como está todo inline, aunque en el pasado era feo por mantenibilidad, ahora como lo tenemos adentro de JavaScript, podemos manejarlo mucho mejor. Es más efectivo y no tenemos que andar volviéndonos locos con algunos temas de CSS porque todo es local. Pero bueno, es cuestión de gustos. Esto se llama CSS en JS y básicamente lo que voy a hacer es definir un objeto que se llama styles. Pueden llamarlo como quieran y le voy a ir dando estilos a cada cosa. Entonces el header voy a llamar y decirle, bueno, el estilo del header va a ser styles.container. ¿Y qué voy a hacer? Le voy a decir background blue. El color va a ser FFF. Y va a ser blanco. Y voy a usar Flexbox. Si no saben Flexbox, aprendan. Display Flex. Y voy a poner el contenido lo más separado posible, o sea, space between. Y vamos a alinear lados, digamos, poner el H1 con el nav en el centro. Es decir, que verticalmente va a estar alineado en el centro. Perdón, me olvidé ponerlo dentro del container. Bueno, tenemos un header, vamos a darle un poco de padding. Joya. Y ahora los links. Le vamos a dar otro estilo. Vamos a decir que estén en bloque y que tengan un margen de 10 píxeles y que no tengan subrayado y el color va a ser blanco. Perfecto, a mí al menos me gusta. Y bueno, ya tenemos nuestro header andando. Entonces, como ven, yo agarré y dije, bueno, estas son las reglas de CSS, y las puse inline. Lo que es importante es que en vez de usar los dashes, en vez de usar los guiones, uso camel case. No hay mucha vuelta que darle. Esto no me está dando, ¿cómo se dice? No hace nada de lo que hace SAS o lo que sea ODLS, de agarrar y decir, bueno, yo dije Flexbox, bueno, cada WebKit Flexbox, no me salió ahora el nombre. Prefixing. No hace prefixing, nada de eso. Si quieren, hay algo que se llama Radium, que ustedes pueden hacer Radium esto, y va a hacer todo eso para ustedes, pero en esta demo no vamos a ver Radium. Pero es básicamente eso, después podemos usar un decorator. Pero nada, eso ahora no lo voy a usar. Si anda en máquina, anda. Pero bueno, así le di estilo a mi header. Vamos a pasar al home. Y el home, como dijimos, va a tener un input. Por un lado. Y por otro lado va a tener una lista. Que la vamos a llamar list. Ahora vamos a ver cómo lo usamos. Pero va a ser un componente que va a ser stateless. Le vamos a pasar una lista de cosas y las va a dibujar. Muy bien. Entonces la lista por ahora va a ser una función de JS.
Y ahora vamos a ver cómo vamos a dibujarlo. Básicamente los componentes tienen lo que llaman propiedades. Entonces voy a tener una propiedad que se llama items. Y vamos a tener que pasar por ahora un array vacío. Entonces, como le pasamos una propiedad array vacío, acá las funciones nuestras van a recibir las propiedades como un objeto. Y en ECMAScript 6 yo puedo agarrar y decirle, bueno, yo de ese objeto propiedades quiero los ítems. Bien. Y lo que voy a devolver es primero un OL. Y después decir, bueno, por cada ítem, vamos a llamar ítem, agarrar y dame un LI. Y adentro vamos a hacer algo que también es, le decimos, che, bueno, mi lista es genérica, yo quiero que cada persona que la llame pueda dibujar lo que quiera adentro. Entonces, vamos a tener la propiedad render item, por ejemplo. Le digo, bueno, correme render item, que es una propiedad con el valor item. Y hace lo que quieras. Vamos a llamar también a render item. Y por ejemplo vamos a pasarle vamos a hacer una función nosotros para renderizar el ítem, que va a recibir justamente el ítem. Y va a devolver un string vacío por ahora. Entonces esto, justamente cuando vayamos al home, va a romper todo. ¿Por qué? Porque no llamamos a list, claramente. Components, list. Lo bueno es que esta lista después la podemos llamar con lo que queramos y vamos a saber cómo usarla. Bien, esta lista está vacía, así que no nos muestra nada. Y vamos a darle un poco de onda a esto. Vamos a hacer otro objeto de estilos. Vamos a agarrar el input y le vamos a dar width 100%, height, no sé, 60, padding 20 y font size 1.12m. Ahora que la gente cool usa M, yo uso M también. Vamos a y vamos a decirle, bueno, que nuestro estilo es el input. Vamos a ver si esto funciona. Perfecto. Tenemos nuestra caja. Bastante linda. Y justamente lo que hice es decirle, bueno, mi estilo es JS en CSS y dale esto. Tenemos nuestra caja, le vamos a poner un placeholder. Search. 3 puntos. Joya. Y bueno, ahora lo que tenemos que hacer es llenar esta lista de ítems, ¿no? Y aquí es donde entra toda la idea del stateful component. Y es, necesitamos guardar los ítems e ir refrescándolos a medida que escribimos algo, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es escribir un constructor de la clase, overridearlo en realidad. Y las clases reciben las propiedades, ¿no? Entonces cuando yo, por ejemplo, llamo a... desde mi app llamo al home, si yo le pasara, no sé, a igual a b, entonces tenemos la propiedad a props.a sería igual a b, ¿no? De hecho lo podemos probar. A igual a b, vamos a ver. Props.a. Primero voy a llamar al super. Como estamos extendiendo de component, siempre tengo que, para poder usar this y todo eso, tengo que llamar al super. Pero bueno, vamos a probarlo. Guardamos acá. Y acá ve, porque es que props, de hecho podemos imprimir props entero, que va a decir props. El path que es el pasamos, la URL y todo lo del router, y tenemos a igual a b.
¿sí? Elegimos A igual a B. Es decir, A igual a un array que tenga el número 123, el string con el número 123, y A va a tener, ¿sí?, un elemento que es 123. Entonces esa es la forma que tenemos de pasar propiedades a componentes. Bien. Y lo que vamos a hacer es, una vez que tenemos definido adentro del constructor, vamos a crear el estado. Entonces, la instancia de la clase va a tener estado y va a ser un objeto. Y en este caso, por ejemplo, vamos a tener ítems, ¿sí? Que por defecto es una lista vacía. ¿Por qué? Porque todavía no recibimos nada. Y después lo que vamos a hacer es, cuando en render, acá esto en React podemos hacer this, podemos hacer const items igual a this.state, ¿sí? O sea, dame del estado el elemento items. Preact tiene algo más piola que a mí me gusta más. Creo que React todavía no lo tiene, pero puede que sí, no sé. Que es primer parámetro es prop, segundo parámetro es state. Entonces no tengo que andar haciendo eso. Entonces el props lo dejo vacío y el state vamos a buscar a items. Y en vez de pasar un array vacío acá, le vamos a pasar ítems. Entonces cada vez que cambie el estado de ítems, va a volver a correr esta función con el nuevo estado. Entonces lo que me garantiza es que cada vez que va a cambiar, yo voy a poder redibujar con los ítems. Muy bien. Entonces tengo una lista vacía, no me sirve para nada, pero bueno. Después, lo último que tenemos que ver es bueno, ¿cómo hacemos para justamente ir a buscar la data y que funcione todo esto? Entonces, también además de ítems, tener value, ¿no? Que el value es justamente el valor de esto. Entonces yo tengo que agarrar y decirle a Preact. Primero el value va a ser nuestro value de state. Y segundo, cuando cambies el input, ejecuta una función. La función va a ser this.onInput, por ejemplo, se podría llamar como quieran, y lo bindamos a nuestro propio this, ¿sí? Entonces, vamos a crear la función onInput. Por ahora no vamos a hacer nada, para que vean que el valor no va a cambiar y es, que no deberíamos cambiar el state. Y por default, por ejemplo, vamos a decir que llame hola Dan. Entonces, como yo por default dije que sea hola Dan, el state no me está cambiando. Digo, el state por defecto es hola Dan, con lo cual lo está agarrando cuando dibuja. Entonces, lo que va a hacer un input es, bueno, che, ¿cómo hago para volver a escribir, para cambiar el estado una vez que alguien escribe algo? Entonces, bueno, cada vez que dibuje, va a aparecer un input, esto es un evento, es decir, el value va a ser event.target.value, ¿no? Después vamos a tener que hacer de setear el estado. Entonces, setear el estado en React y en Preact, en lo que sea, no podemos hacer this.state.bla bla bla igual a bla bla bla. En este caso sería value. Sino que tenemos que hacer es llamar a la función setState. SetState lo que hace es, bueno, che, cambiaste el estado, vamos a redibujar ahora. Si yo se lo escribo directamente al objeto, nunca se va a enterar el framework y nunca va a poder redibujar. Entonces, básicamente lo que hago es, bueno, value. En ECMAScript 5 sería value igual a value. Pero en ECMAScript 16 yo puedo escribir esto y básicamente lo que dice es, en la propiedad nombre value escribí como clave es value y como valor es el valor que tiene la variable value. Así que bueno, acá lo único que hago es setearla. Entonces vamos a hacer un console log para ver qué pasó de mi valor, qué valor tengo. Y vamos a pasar el value. Y cada vez que dibujemos debería cambiar.
Ahora, si yo no hago el disState, vamos a ver que el estado no me cambia. Es por eso que tengo que siempre setearlo de nuevo. Esto, si quisiera, podría usar una propiedad de preact. Esto es solo de preact, que está muy buena, que es linkState. Pero por lo que vamos a hacer no lo vamos a usar de nuevo. Que le digo, che, bueno, cada vez que hagas un cambio de input, cámbiame la propiedad value. Vamos a ver que esto funciona también. Eso está buenísimo, pero en nuestro caso queremos hacer más que solamente cambiar el estado, sino hacer otras cosas, así que no nos va a servir para esto. Entonces, bueno, ya tenemos cambiado el estado y ahora lo que vamos a hacer es llamar al API, ¿no? Entonces, vamos a... Yo suelo tener una librería que se llama DataLayer en nuestros services. Services para mí es todo lo que no es UI. Vamos a llamarla con minúscula. Entonces, lo que no es UI yo lo llamo un service y lo pongo aparte. Muy bien. Y mentira, de DataLayer vamos a hacer, no sé, fetch emojis. ¿Está bien? Y lo que va a hacer acá es fetch emojis. Vamos a pasar el texto. Y esto va a usar promises, así que después, cuando termine de hacer eso, me va a dar una lista de ítems. Y vamos a setear el estado. Ítems, ¿sí? O sea, es decir, la propiedad ítems del state va a ser lo que me devuelva los emojis. Y ahora vamos a hacer simplemente la función que trae los emojis. Ustedes deberían usar el fetch polyfill isomorphic fetch, se llama. Yo lo voy a usar así nomás porque micro manda, pero es una dependencia. Y voy a exportar la función fetch emojis, que me da, yo recibo un texto y me devuelve, hace la query. Vamos a buscar cómo es emoji. Y la query va a ser mi texto. Después tengo que decirle que me agarre el resultado y me vuelve JSON. Y en este caso lo dejamos servido. Y una vez que tengo el JSON, agarro y devuelvo JSON.results, que es el array. De hecho, podría... devolver results. Muy bien. Bueno, este es nuestro API call. Y supuestamente cuando recibe los ítems va a ir a ponerlos. Vamos a ver si esto funcionó o qué le pifié ahora. Muy bien. Dibujó muchos ítems. Eso es bueno, ¿no? Entonces, estamos teniendo la respuesta de la API. Y ahora lo que tenemos que hacer es saber cómo dibujar la lista. Entonces, para eso vamos a hacer la función que dibuja la lista, que es renderItem. Entonces, ¿qué vamos a hacer dentro de renderItem? Vamos a devolver un div. Por un lado vamos a darle un span que tenga el texto, que va a ser... las variables en JSX van en estas llaves. Entonces, el item.text, y vamos a tener otro span, o sea que este vamos a llamar, no sé, el estilo va a ser styles.itemText, y este va a tener un estilo itemScore, y va a devolver el score. Y esto va a ser itemContainer. Vamos a parar un poco más de onda. itemContainer va a tener también displayFlex. Le vamos a dar también que el contenido esté lo más lejos posible entre sí. Y alineámelos al centro.
A la lista lo que vi es que le tengo que decir que... Vamos a llamarlo container. Yo en general lo llamo container a lo que está arriba de todo. Como quieran, no sé. Entonces el container le voy a decir que le saque el estilo de lista. De hecho esto es un vicio viejo, es list style porque estamos en Preact. O React o lo que sea. Vamos a ver cómo queda esto, cuán feo queda. Y vamos a poner que empiece vacío. Coño, bueno, no parece tan horrible. Vamos a arreglarlo un poquito más. Esto le tengo que dar. A la lista le tengo que dar margin 0. Perdón, padding 0. Ahí va. Vamos a poner un poco de onda, como dije. Le vamos a dar un... Perdón, a todo le vamos a dar padding 10. Y un border bottom de un píxel. Sí. Y ahora sí. A nuestro score. Item score. Le vamos a decir que tenga un background color. También CSS porque no soy muy vivo. Y border radius 999 para que sea circular o lo que sea. Y un padding de 10. A ver cómo queda. Le pifié algo. Esto no era para la lista, sino era que para el ítem. Entonces, vamos a llamarlo ítem. Y vamos a darle estas propiedades. Joya. Padding, no, margin. No. Ahí va. Perdón, ahí va. Ahí va. Ahí es como queríamos. Vamos a darle 15 de hecho. Y lo último, esto son muchos números feos. Vamos a ponerle un poco más de onda. Vamos a decirle por ejemplo, podemos hacerlo acá adentro, pero para darle un poco más de onda también, vamos a decirle, vamos a una función que sea prettyFiScore. La función prettyFiScore. Le vamos a dar un score y nos va a devolver. Primero vamos a agarrar lo vamos a multiplicar por 100 y le vamos a dar solamente 2 decimales. De hecho, a ver. Bueno, está bien. Y le vamos a dar por ciento. Entonces, esto es una variable. Y le vamos a dar un porcentaje. Esto lindo de ECMAScript 6, las funciones quedan muy lindas. No está nada mal. Hey, Dan. Bueno, entonces tenemos una app que tiene routing, client-side, que digamos se puede componer las distintas UIs,
que va a la red y busca en la API y usa Preact. Y bueno, esto fue todo.